Buenas tardes, doctor. Comentarles de que ya terminé su examen, de la revisión de su examen de segundo parcial y su examen práctico, y van a tener la nota probablemente para que lo puedan ver para el día miércoles, ¿ya? Va a estar subida ya al sistema. ¿Listo? Dicho esto, pues vamos a empezar entonces con la clase de hoy día. En la anterior clase habíamos quedado acá, haciendo la revisión ya del examen regional de cabeza, cara, cuello. Entonces hicimos la revisión de la cabeza. Y en cabeza habíamos quedado justamente en la revisión de frente. Anteriormente habíamos hablado de lo que es cara y habíamos visto los diferentes tipos de cara. De todas las fases habíamos hablado, la forma, la simetría, el tamaño y la piel también ya hemos visto. En cuanto a la palpación de la cara, igual, ¿no? Siempre buscando lesiones primarias y secundarias, teniendo mucho en cuenta, digamos, la consistencia y la palpación de cada hueso que uno tiene que tener en la cara, ¿no es cierto? Y la ocultación que muy raras veces se tiene que ocultar a nivel de la arteria temporal. Viendo esto, vamos a ir a la frente. Y la frente, bueno, revisando la frente para describir la historia clínica puede ser una frente pequeña, mediana o amplia. Entonces, normalmente, por ejemplo, los pacientes que tienen una hidrocefalia o los pacientes que tienen una fases acromegálica tienen una frente olímpica amplia. La forma de la frente puede ser plana, cóncava o convexa. En cuanto a la simetría, ustedes tienen que partir de una línea que tiene que estar a nivel de la frente, en la línea media de la frente, y ustedes tienen que comparar que ambas sean idénticas. Que cuando generalmente hay alteraciones a nivel de una frente, quiere decir que puede estar dada debido, qué sé yo, a un trauma, debido a un hundimiento craneal, debido puede ser un hematoma, un quiste, un tumor. Y revisando la piel de la frente, igual, buscar lesiones primarias y secundarias que ya habíamos hablado, y buscar algún tipo de arruga. Por ejemplo, en los pacientes que tienen parálisis facial, tanto periférica como central, en la parálisis periférica, por ejemplo, que es la que puede tomar en afección los músculos, digamos, de lo que es la frente, no así la central, ahí le decimos otra vez, enójese, y se enoja y gruñe las cejas, en otras palabras, y ahí nos damos cuenta de que justamente puede formar arrugas en la frente. Entonces eso quiere decir que está funcionando los músculos. En cambio, cuando no funcionan, como es en la parálisis periférica, se está dando lugar a que hay una parálisis del nervio, por ejemplo, y de la inervación de este músculo. ¿Ya? Igual en la palpación, evaluar contusiones, masas, cicatrices o fracturas. Esto en cuanto a frente. Y hacemos la revisión luego de las cejas. En cuanto a la inspección de las cejas, buscamos siempre la simetría. Entonces tiene que ser ceja y ceja de un lado al otro lado idéntica. Ya hay algunas pequeñas excepciones, por ejemplo, en el signo de Levi-Rossi, puede darse que las cejas, por ejemplo, sean un poco ausentes o escasas, ya, y un leve alargamiento en cuanto a lo largo de las cejas, o sea, haciendo lo que se llama antes la belleza tísica. En cambio, en la sífilis se encuentra lo que es el signo de Fournier, ¿no? Que junto con una leve alopecia. En cambio, cuando hay alguna lesión primaria, un eritema, puede haber que haya tenido el paciente una cicatriz, una lesión, va a haber, digamos, una asimetría entre ceja y ceja. En cuanto a la distribución, regularmente es normal, ¿ya? Muy pocas veces se ve alterada en cuanto a la distribución de las cejas, o puede haber, por ejemplo, una disminución en la cantidad, o puede haber exageración en cuanto a la cantidad, que vamos a ver los nombres de cada uno de ellos. En cuanto a la cantidad, si son bien pobladas o poco pobladas, hay que decirlo en la historia clínica, ¿ya? Por ejemplo, cejas bien pobladas, poco pobladas o totalmente ausentes. Ya hay una patología, por ejemplo, en el síndrome de Simmons, donde hay una atrofia total de la adenopófisis, hay una falta de población de cejas, es decir, no tiene cejas. ¿Ya? En cuanto al color, negros, rubios, castaños, rojizos, igual que el color del cabello que habíamos hablado naturalmente, ¿no es cierto? Ahora, en algunos varones se pueden unir las cejas, ambas cejas a nivel de la glabela, y eso se llama sinofridia, ya como ven aquí en la imagen. Pero en algunos pacientes ya mayores, arriba de 60 años, pueden volverse borrascosas, es decir, así grande como si fuera bastante bien poblada. Se llama hipertricofidria, ya esto de acá. Entonces esto se da en algunas razas, son como rasgos, por ejemplo, familiares y genéticos, que se pueden dar en pacientes que tienen hipercortisolismo.
Dicho esto de haber revisado cejas, pues vamos a párpados, ¿ya? Y los párpados no son más que repliegues cutáneos, tanto uno superior como uno inferior, que se encuentran cubriendo los globos oculares, como ven acá. Superior, inferior, y que, bueno, algunas consideraciones en cuanto a la anamnesis, en cuanto a los párpados. Por ejemplo, en el interrogatorio de la infancia, puede ver que muchos de ustedes, por ejemplo, ya han tenido algún problema con los párpados. Puede haber tenido blefaritis. Cuando uno tiene conjuntivitis por el tema del tiempo, por ejemplo, en el tiempo del humo, o si no, por ejemplo, en el tiempo del polvo, que es ahora, y uno maneja moto, en algún momento entra un polvo, se le hace una conjuntivitis, lagaña, etcétera, y cuando acordás ya se inflama el párpado superior. Está inflamado el párpado superior porque es muy sensible, tiene tejido conectivo laxo y hace que haya una quimiotaxis rápida con inflamación celular. Entonces, la conjuntivitis, la blefaritis y la vitaminosis A en pacientes que no les gusta tomar vitamina A o alimentos que tengan vitamina A, se reseca y empieza a descamarse una piel, una descamación mínima, tanto de párpados superiores como inferiores, y a veces se siente lo que es el síndrome del ojo seco, como si estuviera, como si estuviera seco el ojo, ¿ya? En los adultos encontramos la presencia de cuerpos extraños laborales, en aquellos que son, que manejan metales, por ejemplo, o en los carpinteros, por ejemplo, el acerrín. En la vejez se manifiesta la presbicia, los famosos pata de gallo en los ancianos, por ejemplo, ya donde hay una desaparición del panalículo adiposo subcutáneo que se encuentra saliendo en la región externa de los ojos, que vamos a ver en la imagen ahorita. Entonces aquí vean, miren algunas imágenes que vemos, por ejemplo, un orzuelo, que es una inflamación y una infección que tiene comunicación con el exterior, en cambio un chalazion que no tiene, ¿ya? Y una blefaritis que es una inflamación completa, tanto puede ser de párpado superior o párpado inferior. Entonces, a veces no es raro encontrar un hundimiento senil de los ojos. No se ve todavía en esta imagen el hundimiento, lo voy a mostrar en su momento. En cuanto a algunos hábitos de ocupación, les decía, por ejemplo, si trabaja con metales, si trabaja en un carpintero, por ejemplo, tiene más tendencia a tener conjuntivitis. Los antecedentes patológicos, la triquinosis. Ahora, por ejemplo, mal llamado triquinosis, le dice aquello, bueno, triquinosis se decía a aquellas personas que comen carne de cerdo, no es así. Triquinosis es una enfermedad debida a la trichina spiralis, ya que puede afectar a la musculatura ocular, ¿ya? Y puede provocar un edema del párpado. ¿Listo? Perdón, un ratito. Hola, sí, doctor Peñaranda. Doctor, le estoy pidiendo una interconsulta por un paciente. Sí, perfecto. Estoy pasando clase, doctora Soba, disculpar, me puede mandar mensajito. Hasta luego. Entonces, les decía, la trichina spiralis, que afecta a la musculatura ocular, produciendo edema de párpado, infecciones locales, amigdalitis, sinusitis, ¿ya? Estas se pueden ver, a veces pueden afectar y pueden provocar un síndrome de ojo rojo, por ejemplo, como ven aquí en la imagen, síndrome de ojo rojo. Algunas enfermedades como por ejemplo sarampión, herpes, la influenza. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos algunos virus que sí pueden provocar el síndrome de ojo rojo. Ahora, algunos antecedentes personales, como les decía anteriormente, la vitaminosis de tipo A, se puede darte una xeroftalmia. ¿Qué es la xeroftalmia? La xeroftalmia no es más que la disminución del lagrimeo, ¿ya? Y te puede provocar una resequedad en el ojo. Y te puede dar lo que se llama el síndrome de ojo seco, es decir, cuando vos no fabricas suficiente lágrimas en tus ojitos por las glándulas lagrimales, se reseca. Y luego te viene saliendo unas lesiones, por ejemplo, aquí en el ojo, como ven. Y esta es una úlcera. Por ejemplo, ¿qué es lo que he visto actualmente en esta pandemia de COVID cuando iba a valorar pacientes a terapia intensiva o a veces en el centro de Centinela o en los domos? Pacientes que justamente estaban intubados y muchas veces por el tema de cuidado, las enfermeras no le cerraban completamente el ojito al paciente y empezaban a hacer úlceras, pues justamente porque como no cierran los ojos los pacientes intubados que están sedados, hacen estas pequeñas úlceras. Siempre es bueno tener en cuenta ese tipo de cuidado, ustedes que están en formación, para que cuando ustedes lo vean, cuando ya sean médicos, le digan a la enfermera, por favor, tápele el ojito, tápele el ojito. Esto para evitar que tenga justamente este tipo de lesiones, ¿ya? Podemos encontrar justamente lo que se llama estas manchas de Bitot, que se dan en pacientes con avitaminosis o en pacientes que no tienen secreción en este momento, por ejemplo, ¿ya? Dentro de los antecedentes hereditarios podemos encontrar lo que se llama el daltonismo.
que en realidad el daltonismo viene a ser una patología ligada al sexo, sobre todo las mujeres son las transmisoras, es igual que la hemofilia. Las mujeres son transmisoras de la patología y generalmente los que sufren los platos rotos son los varones. Lamentablemente es así. Entonces, tenemos una ceguera selectiva, si se puede decir. Y aquí vemos, por ejemplo, una visión normal, ¿ya? Y aquí vemos una visión cuando ya no se puede ver el color rojo, se llama protanopía. No hay el color rojo y lógicamente que ustedes, el color verde a veces no se ve cuando no hay rojo. Cuando no existe, no se puede ver el color verde, se llama deuteranopía. Ya no existe el verde, no se puede ver verde y es una imagen media gris que sale. Cuando no se puede ver el color azul, se llama tritanopía. Ya no se puede ver el color azul. Entonces, estos son los diferentes tipos de daltonismo. ¿Cuál es el clásico que se presenta normalmente la mayor parte, casi 80% de los pacientes que tienen daltonismo? Es del color rojo. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. En cuanto al examen físico, pues como les decía, ¿no? Observar el color, simetría, volumen, pudiendo intercalar la palpación si es necesario para ver justamente si tienen algún absceso en el párpado, si hay un edema, si hay un orzuelo, si hay un chalazo, en lo que les decía. Entonces, mira aquí en la imagen, por ejemplo, ven en esta imagen que la irritación y la inflamación, y aquí hay una pequeña masa pequeñita, no está a la punta del párpado, lo que quiere decir que este es un chalacio, ¿ya? Que no tiene comunicación en el exterior. En los pacientes ancianos, pues les decía, se presentan las famosas patas de gallo, que la vamos a ver ahorita en la imagen, o en la región supracigomática, que son unos pliegues pequeños que fruncen al contraerse el músculo auricular. Muchos pacientes que son modelos, por ejemplo, evitan para veces mayores esas patas de gallo se inoculan Botox. O en el todo caso, como ven en la imagen, hay pacientes que, por ejemplo, por el tema del trauma, por el tema de que se trasnochan por estudiar para su examen de semiología y al día siguiente están con sus full ojeras, ¿no? Así, todo ojeroso, van al examen. Y por último, cuando estudian de noche no se acuerdan de nada y sacan 15 en su examen. Entonces, para que vean esto, que a veces el tema de que, por ejemplo, cuando ustedes estudian o se trasnochan, que no es normal que uno se trasnoche, con el tiempo su cuerpo les va a pasar factura. Pueden ser con ojeras ya permanentes o cuando sean grandes ya disminuye el panalículo adiposo. Entonces, una serie de complicaciones que el cuerpo les pasa factura cuando ustedes, digamos, abusan de su estado fisiológico. ¿Ya? Entonces, miren aquí, por ejemplo, las ojeras, no solamente se puede dar en este caso por traumas o porque se trasnochan, sino que también se puede dar en algunas patologías como en el síndrome nefrótico, por ejemplo, o en el síndrome nefrítico, o en la enfermedad renal, por ejemplo, crónica, donde aumentan las ojeras. ¿Por qué esto? Porque los párpados tienen una textura donde hay tejido conectivo laxo. En cambio, por ejemplo, en la nariz, en la frente, en la cara, hay un tejido conectivo que ¿cómo se puede decir? Está dado, no es laxo, está bien compacto. En cambio, a nivel de algunas mucosas, como por ejemplo los párpados, como por ejemplo la vulva en la mujer, el escroto en el hombre, el pene mismo, entonces tiene tejido conectivo laxo y este se inflama más rápido. ¿Ya? Entonces las ojeras que se pueden ver en un paciente caquético desnutrido que está internado, también se puede dar. ¿Ya? Ahora es lo que le decía, hay algunas patologías que pueden alterar hasta el mismo color, por ejemplo, de los párpados, como el tema del vitiligo o el cloasma gravídico, que te puede dar un aumento de pigmentación a nivel justamente del párpado inferior. ¿Ya? Por ejemplo, en un paciente que tiene un hipotiroidismo se puede presentar lo que se llama el mixedema. ¿Por qué se llama mixedema? Por el acúmulo de material mucopolisacárido que se encuentra en las extremidades inferiores. No solamente en las extremidades inferiores, también se encuentra en los párpados, en la misma cara y hace dar esa fase sabotagada. ¿Ya? Ok. Entonces, en este caso, por ejemplo, la compresión suave y sostenida del párpado superior puede darte, bueno, para palpar el párpado, se puede comprimir con el índice y pulgar sostenidamente y te puede dar el signo, digamos, si el paciente tiene edema de párpados. Ahora, hay una serie de causas de edema de párpados, de entre los cuales puede estar, por ejemplo, las alergias, puede estar traumáticas, puede estar por picaduras de algunos insectos. Miren aquí, por ejemplo, la trichinella spiralis. Hay un parásito. Puede darse por algunas otras causas como la hipoproteinemia, retención de agua, los parásitos, o el famoso signo en compota o signo de Romaña que se ve aquí.
es importante mencionar que el signo de Romaña para aquellos pacientes que van a, perdón, para aquellos estudiantes que van a trabajar no solamente en el Beni, sino que en otras áreas, por ejemplo, en Sucre, en Cochabamba, parte de Tarija, es frecuente ver este signo de Romaña, que se da, por ejemplo, por la picadura del Triatoma infestan, que es la vinchuca. Entonces, esta puede provocar la caquita de este Triatoma infestan, perdón, la saliva en este caso, puede provocar este signo, ¿no? Que es unilateral generalmente, es un solo lado. Ahora, una vez visto esto, pues si es unilateral, tienes que descartar trauma. A veces cuando es bilateral, puedes ver si el paciente, por ejemplo, haya sido por alergia o por algún tema de algún irritante. En cambio, si es unilateral, pues tienes que descartar absceso sobre todo, ¿no? ¿Ya? Entonces, algunas conjuntivitis pueden darte en lugar de una, indirectamente del compromiso, darte una blefaritis y el compromiso de todo el globo ocular, lo que se llama el famoso síndrome de ojo rojo. Ahora, siguiendo con el tema de algunas zonas anatómicas en cuanto al párpado que son importantes a la hora de definir cómo es chalazion y cuándo es orzuelo, son justamente estas. Por ejemplo, las glándulas de Sayce y de Moll, que se encuentran en la punta del párpado, tanto superior como inferior, como ven acá, ¿ya? Luego tenemos las glándulas de Meibomian que se encuentran internamente, ¿ya? Que tienen cierta comunicación con el exterior. Aquí tenemos los cilios, por ejemplo. Vemos la imagen del párpado superior. Y aquí tenemos, por ejemplo, las glándulas de Meibomian, que son estas, que se pueden ver una vez de que se retrae el párpado. Aquí la musculatura. Y bueno, entonces decía las glándulas de Sayce y las glándulas de Meibomian interna. Ahora, las glándulas de Sayce y Moll, sobre todo la glándula de Sayce que en la parte externa, tiene una secreción aceitosa y la de Moll sudorípara. En cambio, la de Meibomian interna es una secreción sebácea la que lubrica el ojo. ¿Ya? Entonces, de ahí que vienen los diferentes nombres y justamente vamos a ver ahorita en la imagen cuándo se dice chalazion y cuándo orzuelo. A la gran vascularización causa pues una patología que es la blefaritis, ¿no? Que es toda la inflamación de todo lo que es el párpado superior, puede ser inferior. Aquí vemos una imagen de un paciente que tiene glaucoma. ¿Ya? Está totalmente afectado el ojo. Entonces, le decía, la inflamación de los párpados, donde existe un enrojecimiento, se llama blefaritis. Eso de acá. Esta blefaritis puede ser secundaria, por ejemplo, una conjuntivitis acá mortal, por ejemplo, pero tiene una blefaritis. Ya cuando hay una forma ulcerada, pues hay costras rubicundas acá, unas costras de tipo rojizas, que aquí no está en la imagen, ya se dice una blefaritis ulcerada. La causa más frecuente de esta blefaritis se puede dar, por ejemplo, en pacientes con piel delicada, puede ser una blefaritis actínica por el contacto con el sol y puede irritar esto, ¿ya? O a veces por por la misma irritación en cuanto al llanto, trabajo, uno llora y uno se va hurgando con la mano y le ingresa una basura al ojo, primero provoca conjuntivitis, luego blefaritis. Mala higiene ocular, dieta pobre en vitamina A, ya empleo de muchos productos cosméticos, sobre todo las mujeres, entonces puede darte lugar a una blefaritis. Ya. En pacientes ancianos, por ejemplo, podemos ver algunas retracciones, ¿ya? Algunas retracciones palpebrales. No solamente en ancianos, sino que en cualquier persona se puede presentar, pero más frecuentemente en pacientes ancianos. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, lo que es el entropion, que es cuando el párpado está hacia adentro, y ectropion cuando está hacia afuera del párpado. De ahí que, por ejemplo, en el paciente que tiene entropion, siente como una basura continua en el ojo, porque justamente está chocando con los cilios de las pestañas que están en el párpado inferior. Entonces, ectropion, inversión del párpado, entropion, inversión palpebral. ¿Ya? Entonces, ahora, cuando el paciente, por ejemplo, no puede alzar muy bien un párpado, se llama ptosis palpebral, es decir, este ojito, por ejemplo, mira bien, pero este de acá no puede cerrar ni levantar completamente el ojo, se llama ptosis. ¿En qué pacientes se presenta ptosis palpebral? En pacientes que tienen compromiso del tercer par. No se olviden que el tercer par común, el tercer par, por ejemplo, inerva lo que es el motor ocular común, ¿no es cierto? Que cómo inerva el motor ocular común, al mismo tiempo inerva lo que es el nervio de la pupila, el que hace que tenga o no tenga miosis o tenga midriasis, ya, y el párpado. Ya entonces, cuando hay ptosis palpebral, quiere decir que hay compromiso del tercer par craneal. Tenemos 10 minutos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, retracciones seniles, cicatrizales en este caso, miren, ya, o espásticas, por ejemplo, en un paciente que tenga, por ejemplo, esta es una patología, una esclerosis diseminada,
Ya, ahora hay pacientes que tienen miastenia gravis y estos tienen una ptosis bilateral de ambos ojos. ¿Ya? Ahora, cuando al paciente, por ejemplo, hay compromiso de miosis, hay exoftalmos y anhidrosis, el paciente se dice que tiene un síndrome de Bernard Horner, de Claude Bernard Horner. Miosis, exoftalmos y anhidrosis, ya por depresión del simpático, por depresión del simpático a nivel cervical. Ahora, en cambio, el agostalmos es la imposibilidad de ocluir el párpado, por ejemplo, esto de acá. Los pacientes que tienen ACV isquémico, por ejemplo, tienen lagostalmos. Se puede decir tosis palpebral, pero tiene lagostalmos porque no puede cerrar completamente. Y a esto es una alteración del séptimo par, porque también tiene una irrigación a nivel justamente de la cara y parte del párpado. Ahora, en un paciente que tiene tracoma, por ejemplo, que es una micosis fregada, ya el paciente igual no puede cerrar porque hay una eversión completa del párpado. ¿Ya? Se llama tracoma. Perdón un ratito. Ya. El epicanto es un repliegue cutáneo, ya semilunar. Y por ejemplo, vemos este de acá. Este es el epicanto, ya ocasionado por un pseudoestrabismo convergente. Los pacientes, por ejemplo, de raza mongólica o los pacientes que tienen Down, es normal encontrar epicanto en estos pacientes, ¿ya? Entonces dice, por ejemplo, que es el pliegue mongólico, que se presenta en pacientes con Down. ¿Listo? Ahora, ahí viene la definición de orzuelo y chalacio. Orzuelo viene a ser justamente esto de acá. Este orzuelo tiene una comunicación con el exterior, ya se llama. Bueno, es la infección de la glándula de Seyss y de Moll en el párpado que se encuentra tumefacto, doloroso y edematizado. Y que muchas veces, la mayoría de las veces, puede llegar a supurar, es decir, lo aprietas y ¡puc! Revienta. Ya, entonces revienta y sana. Te tomas un antibiótico unos días y te sana. Ya, entonces esta, muchas veces cuando no se drena y está continuamente ahí, puede ser signo de ojo rojo. Y ahí que puede darte lugar a inflamación de la conjuntiva, de la esclera, puede haber una inflamación epiescleral, de los vasos profundos, bla, bla, bla. En cambio, en el chalación es la inflamación de las glándulas de meibomio, que están en la parte interna, decían. Estas, por ejemplo, la apretas y no revientan. Están en la parte interna, no revientan. ¿Ya? Entonces, esta se debe a la obstrucción de la secreción de estas glándulas sebáceas. Se obstruye, que puede obstruirse por infección, y el paciente va a tener esta bolita ahí. Y no es dolorosa, muchas veces no es dolorosa, sino que está ahí y molesta. Y tiene que ser sacado por una exeres, es decir, una pequeña microcirugía. En cuanto a las pestañas, los pelos son largos, situados en los bordes libres de ambos párpados, ¿ya? Generalmente dispuestos en una sola fila. En una sola fila, no tiene por qué haber dos filas. Entonces, ¿cuál es la función de las pestañas? Su función es filtrar las partículas de polvo y la luz excesiva. Ahora, en cuanto al examen físico, es importante tener algunas interrogantes, por ejemplo, y preguntar, por ejemplo, la longitud aumenta en pacientes diabéticos, se hace largo y delgado. Lo mismo pasa en la tuberculosis, por ejemplo, las pestañas son alargadas, finas, las cejas son un poquito largas y terminadas, por ejemplo, en punta, hay roselas malares, hay una brillantez en los ojos, por ejemplo, y aquí esta es una foto de la historia, una paciente tísica, una tuberculosa, que no era así cuando estaba sana y se enfermó de tuberculosis y tiene una belleza tísica. El cuello largo y esbelto, bajan de peso, la faz se hace brillante, entonces a eso le llamaban belleza tísica. En cuanto a la cantidad es variable, pueden ser abundantes, normales o escasas o no hay nada. En pacientes, por ejemplo, que no tienen nada, se llama madarosis. Estos pacientes se pueden presentar en pacientes que tienen hipopituitarismo o misedema, o en pacientes que están haciendo quimioterapia, por ejemplo, pueden perder todo el cabello hasta las pestañas, la prenden y las cejas, ¿no? Ahora, hay anormalidades en cuanto a las pestañas. Por ejemplo, distriquiasis, doble hilera de pestañas, doble hilera de pestañas. Ya se ve ocasionalmente de carácter muy infrecuente, ya con la implantación de estas dos hileras de pestañas. Y la triquiasis, miren, esta es una distriquiasis, dos hileras completamente. Distriquiasis, una externa y una interna, y la interna puede provocarte una lesión o estar estimulando completamente la conjuntiva. ¿Ya? Y la triquiasis, hay una inversión de un número variable de pestañas. Pues miren aquí, por ejemplo, estas son las pestañas normales. Cuando uno de estas
sale y cambia de la versión de la salida y se va hacia adentro y puede provocar molestias, se llama triquiasis. En cambio, cuando hay doble hilera de pestañas y una lesión allá, se llama distriquiasis. ¿Ya? Y la poliosis no es más que la presencia de pestañas blancas que se puede dar en un paciente que tiene vitiligo, por ejemplo. Y aquí tenemos otra distriquiasis, ¿no? Después de esto vamos a pasar al estudio de las conjuntivas, ¿ya? ¿Qué son las conjuntivas? Las conjuntivas son repliegues que se encuentran cubriendo la cara interna de ambos párpados. Y esto quiere decir que hay conjuntivas palpebrales, en este caso viene a ser esta conjuntiva palpebral del párpado, y la conjuntiva vulvar, que viene a ser del ojo. Esta conjuntiva vulvar, ¿ya? También se puede llamar, bueno, en realidad, perdón, esta conjuntiva que es palpebral se puede llamar también conjuntiva tarsal. Está mal escrito, se llama tarsal, sin la A. Conjuntiva tarsal o palpebral y conjuntiva vulvar o ocular. ¿Listo? Entonces, en la inspección habitualmente pueden ser de color rosadas y hay algunos cambios, por ejemplo, en pacientes pálidos. En anemia, por ejemplo, pueden ser pálidas. Entonces, la conjuntiva viene a ser casi un signo clínico fidedigno de anemia. Por ejemplo, en la semiología, nosotros, a ver, señor, a ver, levante los ojitos y le vemos, le vemos los párpados para ver si el paciente está pálido o no, para ver si tiene una anemia clínica o no. Es importante eso. En conjuntivitis se encuentran rubicundas amarillentas en la ictericia. ¿Ya? Entonces, las conjuntivas palpebrales, tanto superior como inferior, son un buen sitio, le decía, para apreciar palidez, rubicundez o ictericia. Ahora, ¿qué pasa? Hay pacientes que tienen, por ejemplo, esta imagen. Esta es una inflamación y congestión de la conjuntiva vulvar. Pero no es que esté roto, no es que tenga nada, sino es una inflamación de la conjuntiva. A esto se llama quemosis, ya que se puede dar en pacientes que están reteniendo líquido, en síndrome nefrótico, en enfermedad renal crónica, bla, bla, bla. La subictericia y la hemorragia subconjuntival, que está por debajo, puede darte una sensación de como si estuvieras con sangre en el ojo, ¿no? Que es subconjuntival, que se puede dar por diferentes causas. En pacientes, por ejemplo, que se duermen de ojo, es decir, se echan de barriga y el ojo se presiona con la almohada, te puede dar una hemorragia subconjuntival. O en pacientes, por ejemplo, que tienen hipertensión arterial o en pacientes que tienen hipertensión endocraniana, puede dar lugar a una hemorragia subconjuntival. Tenemos 2 minutos. Le decía lo de la inflamación. La inflamación conjuntival se denomina conjuntivitis. Cualquier inflamación de la conjuntiva palpebral, de la conjuntiva vulvar, se llama conjuntivitis y es importante que sepan esta pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, también esto puede dar lugar y se puede denominar síndrome del ojo rojo. ¿Y cuáles son las manifestaciones del síndrome del ojo rojo? Ardor, sensación de cuerpo extraño, ya, lagañas al despertarse. Y puede ser de diferentes causas este tema de conjuntivitis. Puede ser de tipo alérgico. ¿Cuántos, por ejemplo, están con la nariz y está, por ejemplo, con los ojos medio rojos y congestivos justamente por ser alérgico, ¿no? Puede haber edema o no puede haber edema, puede haber leve quemosis, no puede haber leve quemosis. En el niño, por ejemplo, la conjuntivitis neonatorum del recién nacido es producida por el gonococo y puede perforar el globo ocular y el paciente pierde el ojito de ese lado. ¿Ya? Entonces aquí vemos, por ejemplo, el síndrome de ojo rojo, donde hay quemosis, por ejemplo, de la conjuntiva vulvar. O aquí vemos también, por ejemplo, solamente quemosis, nada más, en un paciente renal crónico. Entonces, el aumento de lagrimea en forma esporádica, por ejemplo, en un paciente que tiene un poquito de alergia y de por sí se le sale la lágrima, se llama epífora, que se puede dar en pacientes que tienen conjuntivitis o cuerpos extraños, se llama epífora. Es decir, no es que esté emocionalmente afectada, sino que está llorando porque no quiere llorar, pero llora, en otras palabras. Y la disminución de la secreción lagrimal se llama seroftalmia, ya que se presenta en pacientes que tienen colagenopatía, como es el síndrome de Sjögren. Como tenemos menos de un minuto, vamos a quedar en esta diapositiva, ¿ya? Entonces vamos a pasar luego a hacer la inspección de las conjuntivas palpebrales. Chicos, entonces les decía, hasta el día miércoles van a tener sus notas, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok, doctor, gracias. Ya, hasta luego. Hasta luego.